Bien, ya estamos entonces. Voy a compartir el siguiente material, el siguiente tema. Es continuación del que ya empezamos. Por allí les quedó que revisaran algunos problemitas que ya las fórmulas estaban deducidas y que era revisar nada más los resultados. Bueno, continuamos pues con el mismo tema, pero en otro, digamos, un enfoque. Bien, entonces dice cinemática de rotación, es el mismo tema, pero veamos lo siguiente. Es decir, aquí pues ya va un poquito más hacia cómo sucede este tipo de movimiento. Aquí observamos pues de que hay un cuerpo que está sujeto a diferentes tipos de movimiento. ¿Sí? Entonces, por un lado se ve que rota y por otro se va alejando de la mano de quien lo impulsó. Bien. Muy diferente. Esto es, digamos, lo impulso, lo aviento. Y aquí imaginemos que este es no sé, un ladrillo, un cubo. Estaba originalmente vertical. Le aplico una ligera carga y empieza a suceder este movimiento. ¿No? Son diferentes. Entonces, por un lado, este sí, ¿qué es lo que está haciendo? Está rotando, girando, pero no se está trasladando. Mientras que este va sufriendo los dos tipos de movimiento. El anterior, la clase pasada, pues vimos todo lo que era rotación, giro. Ahorita ya es una combinación. Okay. Descripción. Si se lanza a un cuerpo como el indicado en la figura A, se puede determinar el movimiento de su centro de masa. Aquí está señaladito. Sin tener que considerar su movimiento rotacional. Bueno, es decir, cómo se está moviendo la masa únicamente, su centro. La única fuerza significativa es su peso. Y esto, pues la segunda ley de Newton determina la aceleración de su centro de masa. Bueno, eso todavía es más adelante, segunda ley de Newton. Ahorita nada más vemos el tipo de movimiento, cómo se mueve sin considerar las causas. Bueno, entonces, pues vamos comentando. Ahora, para la otra condición, si ahora el cuerpo vuelca como se indica en esta figura B, porque se desea determinar el movimiento de su centro de masa, en este caso al caer, por ejemplo. En este caso el cuerpo está sometido a su peso y a una fuerza ejercida por el piso, es decir, para que se mantenga aquí hay algo que lo detiene, porque este cuerpo tiene un peso, pero hay algo que lo equilibra y otra que está provocando que gire. En este caso, pues no se puede determinar la fuerza ejercida por el piso ni el movimiento del centro de masa sin analizar su movimiento de tipo rotacional. Bien. Son condiciones para el análisis. Ahora nos vamos a otro que es el de traslación. Si un cuerpo rígido en movimiento no gira, se dice que está en traslación. Cada punto de un cuerpo rígido en traslación tiene la misma velocidad y aceleración, por lo que el movimiento del cuerpo rígido se puede describir completamente si se describe el movimiento de un punto de él. ¿Por qué? Porque todos se están moviendo de la misma forma. Con un punto que analice lo que sucede lo demás con lo mismo, con los demás puntos. El punto se puede mover en línea recta o en forma curvilínea. Las direcciones de los ejes de un sistema coordenado fijo de cuerpo permanecen constantes. Y vamos a ir viendo dónde se presenta esto. Vamos a ir aquí. Entonces, por un lado, vamos viendo que puede hacer este tipo de movimiento. Pero vean, los ejes se van manteniendo. X siempre tiene la misma orientación. O sea, los tres ejes.
¿Qué significa entonces? Que se está trasladando, y como dice la nota, lo puede hacer en línea recta o lo puede hacer en línea curva. ¿Sí? Entonces, ese es un movimiento de traslación, trasladarse de un punto a otro. Por ejemplo, el columpio del niño de la figura B está diseñado para trasladarse. Es decir, el niño no está girando así como lo indica aquí, esta parte. Pero el niño se mantiene siempre así. Es decir, así como decíamos, el eje X no varía. ¿Sí? Bien. De manera que sea más fácil, en este caso, columpiarse. Cada punto del columpio se mueve en su trayectoria, si es circular, pero sin girar. Es decir, aquí está sucediendo esto en la realidad, pero aquí el niño no está girando. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de movimiento. Vamos a ver, tenemos allí la rotación. Entonces un cuerpo está sometido a movimiento plano bidimensional si su centro de masa se mueve en un punto fijo y en un eje de sistema coordenado fijo al cuerpo y que permanece perpendicular al plano como el de la figura A. Vamos a ver si está por acá. Esto. El plano fijo es el plano de movimiento. Aquí vemos que este cuerpo originalmente estaba por acá. Ya se trasladó. Pero ahora vean el eje X y Y. Está sucediendo también una rotación. El plano fijo al plano del movimiento. La rotación de un cuerpo rígido respecto a un eje fijo es un caso especial del movimiento bidimensional. Aquí, por ejemplo, aplicaciones. Por ejemplo, la rueda de este auto. Aquí está su eje. En algún momento está aquí. Pero vean, el eje no baja, no sube. Sin embargo, cualquier partícula que está aquí va girando. Originalmente, digamos, este punto B estaba aquí. Pero como hay giro, en otro instante ya va por acá. Entonces está sucediendo esto. Originalmente Y a lo mejor estaba por acá, X estaba horizontal. Al suceder el giro, X ya giró hacia acá, el sistema. Entonces en ese plano está sucediendo, como vemos la rueda, pero el eje se está manteniendo en una línea, en este caso, la misma altura respecto del piso, y que esto se está trasladando y cualquier punto B está rotando. Ese es entonces el movimiento de rotación combinado. Y pues hay un plano que le llaman movimiento plano general. Aquí, por ejemplo, vemos una parte de un motor en la que están, varias partes están, ahora sí, unidas. Este pistón sube, otro baja, otro va intermedio, y eso es lo que está provocando, pues, de que se genere el impulso del motor hacia las ruedas, los ejes, las ruedas, etcétera, ¿no? Pero el origen de dónde, pues ya sabemos que esto viene por efecto de fuerzas, en este caso. Las presiones que provoca a la hora que la gasolina digamos, se quema, produce gases, etcétera, ¿no? Y que finalmente genera una energía. Bueno, las partes de un motor de combustión interna. Al operar en un dispositivo de prueba se ilustran los tres tipos de movimiento: traslación, rotación, respecto a un eje fijo, que es el bidimensional, y los pistones se trasladan dentro de los cilindros. O sea, las bielas están en movimiento bidimensional y el cigüeñal gira alrededor de un eje fijo, es decir, aquí hay un movimiento alrededor de este eje. Otros pistón está subiendo y bajando. ¿Sí? Entonces ahí se dan los tres casos aquí en conjunto.
Aquí es donde sucede, digamos, en general. Juntos los tres movimientos. Tenemos movimiento, o sea, ahora necesitamos las ecuaciones del movimiento angular en torno a un eje fijo. Bueno, hay parte de ello lo que ya vimos, pero bien, consideremos un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí está el eje y se le está permitiendo que gire. ¿Sí? ¿Cuánto? Un ángulo teta. Línea fija del cuerpo es nuestra referencia. Estas son referencias y, así como lo habíamos visto, se está provocando un giro. Bien, consideramos entonces el cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, como en la figura en esta que tenemos aquí. Imaginemos una línea recta fija al cuerpo y dentro de él, además, que sea perpendicular al eje fijo. Esta que tenemos aquí. O estas son perpendiculares a esta. Para describir la posición del cuerpo o su orientación respecto al eje, se especifica el ángulo teta, es decir, cómo está girando. Ahí está. Entre las líneas y una dirección de referencia, como se indicaba pues, en esta misma figura. Ah, bien, si está girando, quiere decir que hay presencia de velocidad que se llama angular, o razón de giro del cuerpo, y su aceleración alfa también existe, ya dependiendo del tipo de movimiento, que puede ser uniforme o puede variar la velocidad con el tiempo. Correcto, entonces, quiere decir que este ángulo lo puedo girar muy rápido o muy despacio. ¿Eso qué significa? Rapidez. Entonces aquí tenemos una velocidad angular que no es más que la derivada de giro en el tiempo que está sucediendo. Y todos sabemos también que esto me produjo la velocidad, igual como en el movimiento rectilíneo. Si ya tengo la velocidad, pues puedo encontrar la aceleración al derivar la velocidad. Ese es el procedimiento que seguíamos. El mismo se sigue aquí. Quiere decir entonces que la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo me genera la aceleración, o bien lo puedo dejar como la segunda derivada del ángulo respecto de la segunda derivada respecto del tiempo. Son las ecuaciones que inclusive ya la clase pasada por ahí aparecieron. Bueno, pero ahorita lo estamos generalizando más el tipo de movimiento. Entonces tenemos allí, bien. Entonces aquí tenemos la velocidad y aceleración angular. Bueno, veamos qué tenemos. Cada punto que no está sobre el eje fijo se mueve en una trayectoria circular alrededor de él. ¿Por dónde está eso? Ok, aquí entonces tenemos estas gráficas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que acabamos de ver son velocidad angular. Esta es la que acabamos de ver. Está un poquito borrosita, pero aquí hay una flecha curvadita, que es W. Y aquí observamos que hay un R. Y en el borde de donde termina R hay una velocidad, pero esta es de tipo tangencial, que va todo siempre perpendicular a la trayectoria. Bien, entonces cada punto que no está sobre el eje fijo se mueve en una trayectoria circular alrededor de él. Por ejemplo, localizamos este punto. Y todos los que estén a esa distancia están girando igual. Dice, con el conocimiento del movimiento de un punto en una trayectoria circular. Se puede relacionar entonces la velocidad y la aceleración de un punto con la velocidad y la aceleración angular del cuerpo. Ahí vienen ya, cuando es tangencial, tanto la aceleración como la velocidad. Bien. En la figura se observa pues que el cuerpo en dirección paralela al eje fijo, esto que tenemos aquí, hay un eje, y hay un eje fijo al cual
está girando el cuerpo. Entonces, la velocidad de un punto a una distancia r del eje es tangente a su trayectoria, está dada en términos de la velocidad angular del cuerpo. Entonces, esto se está refiriendo a velocidad tangencial. ¿Qué depende de qué depende la velocidad tangencial? De qué tan rápido está girando y qué tan grande o pequeño es el radio. Sabemos que si coloco aquí una partícula mucho más cercana a la referencia, su radio es más pequeño. Está girando la misma cantidad que la partícula que está más lejana, pero es velocidad angular, vueltas, número de vueltas. Pero la trayectoria sobre la que está girando, si yo coloco una partícula aquí, es menor que la que está más alejada. Eso que si decimos que lleva la misma velocidad angular, y entonces ¿por qué una es mayor que la otra? Porque R es mayor. Entonces esto es igual también a la distancia o al tamaño del radio, y esto vimos que es la primera derivada de teta, la velocidad angular. Esta es la fórmula que me permite ahora encontrar esta velocidad que es de tipo tangencial. Ahora, un punto tiene componentes de aceleración tangencial y normal en su trayectoria circular. Y lo tenemos. En términos de la velocidad y las aceleraciones angulares del cuerpo, las componentes están dadas por aceleración tangencial, pues es igual a R por una aceleración de tipo, en este caso, angular, alfa. ¿Qué tanto está acelerando el cuerpo? ¿Qué tan veloz lo está haciendo el giro? O bien, R por la segunda derivada de teta, porque aquí era la primera derivada de teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan rápido está girando? Y R, pues depende de qué tan lejos esté de la referencia. Tal como vimos en componentes normal y tangencial, la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ. En este caso, como es circular, ρ se le conoce como R. Esto es igual a R y qué tan rápido está creciendo la velocidad. Pero esto, sabemos que esto es igual a R, aceleración va a ser igual a R, a omega al cuadrado. Esto es igual entonces a R por la primera derivada de teta, que es velocidad angular, pero elevada al cuadrado, así como me indica aquí. Esa será entonces la aceleración normal, este vector que está aquí. Y el tangencial, este vector que está aquí. ¿Okay? Entonces ahí tenemos identificadas las ecuaciones. ¿Y cómo lo puedo reemplazar? Dependiendo de la información que vamos teniendo de los problemas que se nos vayan presentando. Entonces ahí tenemos todas las ecuaciones. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se pueden aplicar? En estas relaciones se pueden analizar problemas de cuerpos que giran alrededor de ejes fijos. Por ejemplo, aquí tenemos una polea y otra polea y sus correspondientes engranes. Para generar movimiento de partículas, como lo podemos observar aquí, están una aceleración de tipo tangencial, perdón, de aceleración circular, ¿sí? Y velocidad también de giro, igual aquí. Entonces, ¿qué tan rápido? Bueno, entonces aquí, si el radio es más pequeño, aquí observamos pues que hay diferencia de radios. ¿Y qué sucedía hace un momento? La velocidad tangencial era mayor entre más radios se tuviera. ¿Sí? Entonces quiere decir que la aceleración tangencial aquí es menor que en este engrane.
Pero la velocidad angular es así, porque son partículas que se están moviendo o girando con la misma rapidez. Entonces, ¿quién va a girar más rápido? La que tenga menos radio. Bien, pero hay una proporcionalidad. Supongamos que conocemos la velocidad angular WA, es decir, de aquí está el punto A, este es su radio, está RB, y la aceleración alfa de A también, del engrane izquierdo, es decir, del más pequeño. Y se quiere determinar la velocidad angular y aceleración angular, como las velocidades de los engranes deben ser iguales en P. Es decir, esta es ya parte de cómo en este punto les decía. ¿Por qué? Porque sin duda más bien tiene que girar más rápido para que que está dando una distancia igual, lo iguale. Entonces aquí hay un punto que es común. Y por eso podemos hacer si conozco RA y WA de esta, pues puedo determinar RB por WB de esta. Entonces aquí depende de qué información tengamos. Dice que si conozco alfa, WA y alfa A, entonces conozco WA. Si tengo las medidas de los radios, pues aquí sería este otro dato y este dato. Y ya puedo determinar alguna de las variables que nos indiquen. Por lo que en este caso WB, ¿sí?, es igual, esto yo lo mando para acá, y es esta relación RA entre RB multiplicado por WA. Derivando pues respecto al tiempo esta ecuación o igualando las componentes tangenciales de la aceleración en P, que se decía aquí, hay un punto común. Entonces tenemos que una aceleración de B también va a ser, ¿sí?, RA entre RB, o sea, la relación entre los dos radios y la velocidad que tenga WB. Esto me va a producir precisamente la aceleración que está tomando, en este caso, estamos hablando de B. Entonces, depende de la información, estas ecuaciones son las que empezamos a trabajar, a darles una aplicación. Pero vean, es dependiendo de distancias o tamaño entre un cuerpo y otro, si están trabajando de forma unidos. Bien. Por ejemplo, el engrane A, algo muy relacionado con lo que acabamos de ver, el más pequeñito y otro más grande. Del malacate de la figura hace girar a B. Eleva el gancho H. Quiere decir que a la hora que gira, entonces hace que empiece a girar en este sentido. Este es el que impulsa. Ah, bien. Y al girar este engrane así, este gancho empieza a subir. Eso es lo que podemos observar. Dice que si A parte, perdón, del reposo en T igual a 0, y su aceleración angular horaria es alfa. 0.2T está en función del tiempo, la aceleración de A, radianes por segundo. Calcular la distancia vertical que se eleva el gancho H y su velocidad en T cuando han sucedido 10 segundos. Bien, entonces veamos cómo lo vamos a plantear. Igualando las componentes tangenciales de la aceleración de los engranes A y B, es decir, aquí hay un punto común, como lo vemos en contacto, aquí.
Luego integrando para obtener las velocidades angular del engrane B y el ángulo que ha girado en t igual a 10 segundos. Ese es el procedimiento, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, nos vamos entonces. La aceleración tangencial del punto de contacto de los engranes fijos en A es, aquí es donde viene la relación, aceleración tangencial es igual a radio, y aquí era 0.2 t radianes por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración, ¿sí? Esta es aceleración tangencial y esta es la aceleración, pero de tipo angular. ¿Por qué? Porque me está dando medidas de giro, radianes por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces hay una aceleración que es de tipo tangencial que depende qué tan rápido está creciendo el giro, la velocidad de giro, y qué tamaño tiene el radio. Entonces, si esto era muy grandote, el R, eso va a provocar que la aceleración tangencial crezca mucho. Ah, bien. Observamos entonces en la figura, estamos hablando de, en este caso, el que está produciendo el movimiento. Entonces aquí estamos viendo que RA está por acá. Vamos, bueno, estamos hablando de este. Bien, aquí, por ejemplo, observamos que este tiene 200 milímetros y el pequeñito tiene 50 milímetros. ¿Sí? Bien, sale de allí la información que estamos trabajando aquí. Entonces vimos que esto era el radio del disco, del engrane pequeñito, vimos que es 0.2 por aceleración. Esto va a ser igual a esto que tengo aquí, que es radio, por velocidad. Esto va a ser igual también a la velocidad, perdón, la distancia, el radio del disco, del engrane grande, por la aceleración. O sea, estamos sustituyendo allí. Por lo tanto, la aceleración angular del engrane B es la aceleración del engrane B. Sería entonces la derivada de la velocidad de B respecto del tiempo. ¿Qué dato nos dieron? Entonces, por allí tenemos que el 0.05 es el radio por, aquí sería la velocidad de aceleración. 2.t radianes segundo cuadrado. O sea, estamos despejando pues de aquí estos valores. ¿Sí? Entonces, esto por eso se fue como denominador. Esto que tengo aquí, 0.2. La aceleración de B. Y eso me está produciendo entonces la aceleración, en este caso, del disco, el B, que es este. Esto es lo que estamos determinando. Resultó entonces que es de 0.05 t radianes por segundo la aceleración, en este caso de el engrane B. Si regresamos a la figura, entonces aquí nos decían que, ¿dónde estaba? Bueno, esta aquí fue la formulita, la primera. Sino que esta es el tamaño, aquí es donde está. La aceleración de A resulta que es de 0.2 t radianes, pero es de esta. ¿Y cuál es la que calculamos ahorita? La del engrane grande, ¿sí? ¿Salido de quién? De este. Es lo que acabamos entonces de aplicar aquí. Y bien, de tal manera que resultó una aceleración del engrane B de 0.0 t radianes por segundo al cuadrado. Esta que tengo aquí en el borde. ¿Sí? Bien, integrando la ecuación, ¿por qué? Porque para que yo pueda determinar
la velocidad o la distancia más bien, o el desplazamiento. Acuérdense que, ¿qué tenía yo que hacer? Tengo que conocer la velocidad, con qué rapidez lo está haciendo, para poder decir cuánto está avanzando en distancia. Parto de la aceleración, que ya lo tengo, y entonces, ¿qué debo hacer para poder encontrar la velocidad angular? Integrar. ¿Sí? ¿A quién? A la derivada de W, es decir, cómo se está generando esa velocidad. Como ya tenemos aquí el dato de aquí, es 0.05t, es decir, derivar significa pues, este dt es lo que yo tenía aquí. ¿Eso quién era? Aceleración. Pero ya este dt lo pasé para acá para poder integrar. Y como ya está en función del tiempo, se puede efectuar esta integral, que es muy inmediata. Sabemos que al integrar esto es 0.05t cuadrada sobre 2. Allí me resultó este 0.025t cuadrada. Bien, entonces dice que obtenemos la velocidad angular del engrane, en este caso, del engrane B. Eso es lo que se produjo al integrar esto. Desde luego que va de 0 hasta una velocidad cualquiera. Al integrar de este lado W menos 0, pues ya el 0 lo omitimos. ¿Sí? Bien. Esto es equivalente pues a la derivada de, ahora, la velocidad angular es igual a derivar el giro respecto del tiempo, que es lo que habíamos visto. ¿Quién conozco? Esto, lo que es W, que nos quedó, es integrar esto que tengo aquí, ya lo envié para acá. Eso está dado en radianes por segundo al cuadrado, por eso tiene estas unidades. Esto es velocidad de giro. ¿Sí? Bien, aquí esto ya no se hizo el proceso, por eso les indico. Integro esto y lo mando para acá. Pero ya las unidades son radianes, como es giro, por segundo al cuadrado. Aquí sí. Ok. Integrando de nuevo, entonces obtenemos el ángulo que ha girado el engrane B. Es decir, cuánto ha girado este engrane para poder calcular cuánto ha ascendido el gancho, que es precisamente lo que vamos a calcular. Entonces aquí nos quedó pues la velocidad así como lo tenemos, e integrando de nuevo obtenemos el ángulo que ha girado el engrane B. Es decir, cuánto ha girado. Pero ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a integrar esto, ¿sí? Y entonces aquí al integrar nuevamente, es decir, aquí no se indicó, pero es la integral de esto que tengo aquí para generar giro. Bien, quiere decir que aquí se integró 0.025t cúbica sobre 3. Entonces esto se dividió entre 3 y ya resultó 0.20833. Aquí ya se convirtió en t cúbica. Aquí ya es giro, radianes. Quiere decir aquí que el cuánto ha girado, qué ángulo ha girado, depende del tiempo, pero elevado al cubo. Si regresamos al problema, nos dijeron para t igual a 10 segundos, ¿sí? Calcular la distancia vertical que este gancho, ha ascendido y su velocidad en este caso en t igual a 10 segundos. Eso nos piden. Tenemos ya el ángulo que era lo que requeríamos. Pero para poderlo tener, teníamos que hacer todo este proceso. Ya lo tenemos el ángulo en función del tiempo. Ahora sí, nos vamos a la parte de...
Está tardando un poquito. Ahí está. Para t igual a 10 segundos, ha girado un ángulo de 8.33 radianes. Es decir, allá en la ecuación en que se vio donde t está al cubo, le ponemos 10 al cubo por el factor que tiene allí y resultó que ha girado 8.33 radianes. Ese es el ángulo que ha hecho, en este caso, el engrane. Entonces, dependiendo de qué tanto ha girado el engrane, así que tanto ha subido el gancho. ¿Verdad? Si ya giró mucho, el gancho ha subido bastante. Si ha girado muy poco, el gancho se ha movido poco. La longitud del cable enrollado en el tambor, que es la distancia que el gancho H se ha elevado, ¿sí? Esta cantidad en forma circular, dice, es el producto de teta B por el radio del tambor. Ahí viene, pues, donde interviene el radio. ¿Qué tan grande o pequeño es el radio? Bien, pero aquí, si regresamos a la figura original, ¿dónde está realmente el cable? ¿Dónde se está enrollando? En un eje o en un tambor pegado a cuyo radio es de 100 milímetros. Aquí son 100 milímetros, esta partecita. Y por eso ese es el dato que estamos utilizando aquí. Punto 01. Ese es el radio. Y el ángulo, multiplicado, pues eso me da distancia. 0.833 metros. Eso es lo que se ha desplazado en t igual a 10 segundos. Bueno, entonces, para ese tiempo, ¿cuál es la velocidad, en este caso de B? Pues en ese tiempo tenemos la velocidad de B, resultó de 2.5 radianes por cada segundo. Entonces, la velocidad de un punto sobre el borde, es decir, la velocidad tangencial, es igual a la velocidad del gancho H, y entonces esto me produce la velocidad del gancho H es igual a 0.2 metros por 0.25, en este caso 2.5 radianes por segundo, que esa es la velocidad que resultó ¿sí? Al sustituir donde aparezca la velocidad angular, aquí sería 10 al cuadrado por 0.025. Ese es el W que estamos utilizando aquí, que nos dio 2.5. ¿Sí? De ahí salió. Entonces la velocidad del punto sobre el borde es igual a la velocidad del gancho, como vemos en la figura B. Y entonces ahora sí, radio por velocidad angular, que era una de las primeras fórmulas, resultó que se está moviendo el gancho a 0.25 metros por segundo, ¿sí? Que es la misma velocidad tangencial que debe tener cualquier punto sobre el borde de este tambor. Y entonces, ahí concluye el ejercicio. En este caso es una de las aplicaciones cuando estamos combinando, como en este caso, engranes. Hay otros tipos de problemas, por ejemplo, de poleas. Vemos, por ejemplo, en los autos hay poleas con discos grandes y se unen con otro que es de disco chico. Entonces, dependiendo de la rapidez de giro que necesitemos, así es lo que está sucediendo. Entonces, bien, entonces aquí dejo de compartir esta parte. Bien,
Vamos entonces, en este caso voy a detener la grabación, lo que es la clase.